hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio de Aliyah. Hoy estaremos hablando sobre la cuarta Aliyah de la Parashat Tazri Metzora, que se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 13 del versículo 24 al 28. En esta Aliyah se nos trata de un tema en especial, el Tzarat. Este es uno de los temas más importantes dentro de este libro, porque estamos hablando del contexto de una enfermedad que es muy complicada en el sentido médico, en el sentido del cuerpo, pero también es muy complicada en el sentido espiritual. Esto lo vamos a ver ahora. Cuando comenzamos a hablar acerca del Tzarat, para los que no sepan, el Tzarat en el español es traducido, o mal traducido de hecho, como lepra, que es el tema que vemos en este día. Tenemos que entender primeramente que esto es una enfermedad espiritual, como lo dije anteriormente, que se da por múltiples factores, tales como la envidia, la soberbia y la arrogancia. Normalmente esta enfermedad se da por más factores, quizás, por mayores complicaciones espirituales en el sentido de habladura y todo, pero estos eran los principales que llevaban a la persona al pecado y llevaban a la persona a contraer el Tzarat. Cuando el Tzarat se manifestaba a la persona, tenía que ir hacia el Kohen Gadol, y era el Kohen que declaraba si una persona estaba tamé. Tamé en el hebreo significa es impuro. La persona era declarada tamé solo si se presentaban tres factores. El primero era de que si había un cabello blanco. Si el Kohen encontraba uno o más cabellos blancos en el área infectada, declaraba a la persona indudablemente impura, y esta quedaba sujeta a las leyes de aislamiento que veremos un poco más adelante. El segundo síntoma era una mancha que estaba en carne viva. Si una parte de la piel de la zona afectada está en carne viva, la persona afectada era declarada de inmediato impura o también. El tercer síntoma que se nos presentaba era la propagación. Si la piel de la persona infectada no presentaba los dos pelos blancos o ni siquiera se veía la carne viva, el cual lo colocaba en cuarentena durante 7 días. Pasado ese tiempo, si el área afectada se expandía más allá del tamaño anterior o si se presentaba alguno de los anteriores síntomas, se aislaba de inmediato. Esto era primeramente para no contraer cada uno de la enfermedad, y también para que esto se hacía para la persona que tenía el Tzarat o la lepra, era para traer a esa persona a la tefilá, a la plegaria, a la teshuvá, el arrepentimiento. Y bueno, ¿y qué pasaba cuando la persona estaba contagiada de Tzarat? A esta persona se le expulsaba del campamento, así alejándolo como tal del campamento de la Shejinah. La Shejinah es la santidad y la divinidad del Eterno, incluso de los mismos Levín, que son los levitas, y de los Bené Israel. A esta persona, antes de ir al campamento, porque se iba fuera de la ciudad, se le informaba que tenía que estar completamente solo y que debía rasgar sus vestiduras, igual cuando lo hacen las personas de luto. El rasgar sus vestiduras lo hacían solo los hombres, y el tener esta enfermedad es igual que estar de luto. Tenía el mismo contexto espiritual, en este sentido, el mismo contexto de dolor. También debía cubrir su cabeza, porque también esto simboliza a alguien que lleva luto por alguien que murió. De hecho, también cuando se acercaba alguien o iba pasando una caravana, quizá de comerciantes o de esclavos o quizás de beduinos, la persona tenía que gritar tamé, tamé, lo que en el español es impuro, impuro. Así se advertía a los transeúntes o cualquier persona que estaba pasando que se mantuviera lejos, y eso también tenía un contexto espiritual y de misericordia del Eterno, porque eso podía hacer que esas palabras quizás
terribles para decírselo a las personas, podía impulsar a las personas a pedir por la sanidad de esa persona y llegar a la tefila del Eterno. Este ha sido el estudio de Aliyah de esta semana. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como fue para mí realizarlo. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y que tengan un buen resto de semana y un Shabbat en Shalom. Shalom.